instancias. Mi nombre es Vicente Correa y yo seré el moderador y controlador de tiempo de esta sala. Los jurados que nos acompañan el día de hoy son la señorita Bernardita Caete y el señor José Asturias. Bien. A petición de la organización nos vamos a presentar. Mi nombre es, como dijo Vicente, Bernardita Caete. Ustedes ya me conocen, a la mayoría también tengo el gusto de conocerlos. Soy estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, me desempeño como capitana de la sociedad de la Universidad de los Andes y durante también mi época escolar obtuve algunos logros en el extranjero, ganando un campeonato mundial de México. Bueno chicos, ya nos conocemos, mi nombre es José Astudillo, egresado de Derecho, asesor legal en Derecho Empresarial y profesor militar en la Fuerza Aérea de Chile de Argumentación y Debate. A ambos equipos mis mejores deseos, que sea una muy buena final. Chicos, antes de comenzar, es necesario aclarar algún tema formato. ¿Alguna duda? Le vamos a conceder 10 minutos de gracia, 10 segundos, perdón. 10 segundos de gracia para que puedan cerrar y redondear las ideas de su experiencia. Entonces, damos inicio a la final. El tema de arriba del día de hoy es: este equipo propone que las personas jubiladas pueden retirar la totalidad de sus fondos de pensión. El equipo afirmativo es el Niebla, mientras que el equipo negativo es el Instituto Nacional. Que pase por favor el primer orador de la bancada afirmativa. Su primera palabra, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Costal, primer orador de la bancada a favor. De la tesis, este equipo propone que las personas jubiladas pueden retirar la totalidad de sus fondos. En primer lugar voy a las definiciones. Jubilado, persona que por razones de vejez, largo servicio y imposibilidad deja su trabajo. En Chile, esos son los hombres a los 65 años y las mujeres a los 60. Totalidad, conjunto de cosas que forman una clase o especie. En este caso, la totalidad de la acumulación en los fondos previsionales. En tercer lugar, AFP, Asociación de Fondos de Pensiones, sistema de pensiones que se lleva a cabo actualmente en nuestro país. Y en cuarto lugar, retirar, que es sacar el dinero en este caso de la AFP. Bueno, quiero partir estableciendo una reserva para mi equipo que consiste en considerar los posibles retiradores de esta plata a los que estén en pleno uso de sus facultades mentales. Repito, que estén en pleno uso de sus facultades mentales. Vamos a excluir a ellos, dado que no tiene una capacidad intelectiva para decidir la administración de sus fondos y hacerlo de la mejor forma posible. Y esto de ninguna manera cambia la discusión de fondo en este debate, solamente nos acerca más a los puntos más fuertes. Bueno, esto es una tesis de política, claramente, que propone un cambio del status quo. En primer lugar, ¿cuál es el problema? Se está conculcando el derecho a la propiedad privada. Hay una retención obligatoria de la propiedad privada. Hoy en día, en los fondos de pensiones, no se le permite a las personas que han cotizado hasta llegar a ser jubiladas, no se le permite sacar su plata. Esto es una clara conculcación a la propiedad privada. La propiedad privada que habla John Locke de ahí para adelante. Adam Smith, algo que es esencial. Por favor, lo veo, no me tiene que gritar. Algo que es esencial para las personas. Algo que forma parte de su propia identidad, la propiedad privada. ¿Y cómo vamos a solucionar esto? De tener la posibilidad de retirar la plata que está en el fondo de pensiones. Ojo, esto, repetirlo, dejarlo claro. La posibilidad de sacar la plata. Si una persona quiere seguir en esto, quiere seguir que se reparte, bienvenido sea. Pero la tesis es clara, dice puede. Y eso se está comprando. De partida esta solución es totalmente útil. Y en nuestros argumentos van a ir orientados hacia probar la utilidad, legitimidad, proporcionalidad y que es realizable. Bueno, quiero hacer un poco una enmarcación de esta tesis y ponerlo en los parámetros. Acá como dije, acá se va a discutir la posibilidad de retirar los fondos. La persona es libre, voluntariamente, de poder acceder al fondo de AFP. Si ella quiere cotizar, si ella quiere entrar en este sistema, o sea, está en este sistema, ella está presente. Está presente en este sistema, pero tiene la libertad, que está totalmente anexado a su derecho de propiedad de sacar la plata. Bueno, nuestros argumentos son tres: fecha de caducidad de la AFP, derecho a la propiedad privada y la libertad. El rol de Lore, en segundo término, Andrés Kostelitz argumentará y en tercer lugar refutará. Voy a dar un breve repaso estableciendo los puntos más importantes y tratando de profundizarlos. En primer lugar, establecí una reserva clara que estas tendrán el derecho a retirar solamente las personas
solamente las personas que están habilitadas mentalmente, es decir, que no tengan ninguna enfermedad como síndrome de Down o que le haya venido un Alzheimer temprano. O sea, estas personas, pero que no hay discusión ahí si efectivamente va a pasar. Como dije, acá la discusión medular y más importante está si es que efectivamente tienen el derecho a hacerlo y está. Y por tanto, la bancada a favor tiene que responder a ello. Además, establecer el problema, que es la construcción de la propiedad privada, eso lo he explicado, naturalmente, no se les permite sacarla. Además, la solución es al clavo. Dice, ¿cómo solucionar este problema de que están construyendo la propiedad privada? Devolverla. Resuelve inmediatamente el problema. Ahora, en mi bancada, en mis próximos argumentadores y refutadores, programan porque es legítima, proporcional y realizable, mediante los 3 argumentos ya expuestos. Bueno, muchas gracias. Eso sí. Asumir una palabra con el sentido. Hay que entender para este debate que nuestra bancada no viene a defender el status quo de la AFP, sino que estamos completamente dispuestos a que existan modificaciones, pero en este caso las modificaciones que se proponen atentan contra los propios jubilados. Un cordial saludo a todos los presentes, mi nombre es Tomás Alfaro y en esta ocasión introductor de la bancada en contra respecto de la tesis ya tan mencionada. Y hay que entender que el problema que nos plantea la contraparte realmente no existe. ¿Por qué? Porque se justifica en todo momento la transgresión a la propiedad privada y la transgresión a la libertad en pos de un bien superior. ¿Y cuál es este bien superior, señores del jurado? La seguridad social, y eso es lo que vamos a probar todo en este debate en conjunto a mi bancada. En ese sentido, entonces, aceptamos gran parte de sus definiciones como jubilados, fondos, pero hay que entender que retirarla la vamos a entender para fines de este debate como retirar la totalidad, es decir, poner en disposición total de los fondos a esta persona que efectivamente lo retira. En ese sentido, entonces, habiendo cuestionado el problema y poniendo como bien superior la seguridad social, es que paso a hacer un breve contexto histórico para que todos entendamos a qué nos estamos refiriendo. Y es que antes las personas terminaban de trabajar y lamentablemente no contaban con el dinero para subsistir en ese sentido, para hacer más gratas sus condiciones de vida, en tanto no ahorraban cuando estaban trabajando. En ese sentido, entonces, surge un punto intermedio donde el Estado se empieza a hacer cargo, pero claro, hay problemas. ¿Por qué? Porque el Estado no se puede hacer cargo en el 100% de los casos. En tanto, tenemos problemas como, por ejemplo, crisis económicas que dificultan la facilidad del Estado para hacerse cargo de esta pensión. Entonces, ¿qué pasa luego? Y el contexto en el cual estamos inmersos, que organismos como por ejemplo la AFP se hace cargo y utiliza, o sea, les permite a estas personas hacer disposición de sus fondos de manera voluntaria y, muy importante este punto, señores del jurado, que además se permite la reinversión. Y es que, ¿por qué? Porque la AFP, si bien yo puedo depositar en estos fondos comunes 100.000 pesos, luego efectivamente, a causa de esta reinversión que realiza la AFP, obtengo 190.000 pesos por poner un ejemplo. En ese sentido, entonces, que esta inversión en los fondos comunes genera una utilidad para estos fondos que aumenta el fondo de pensión que en un principio deposité. En ese sentido, entonces, habiendo entendido ese contexto, paso a explicar algunos de los argumentos que me acá y luego les cedo el punto. Muchas gracias. Nuestros argumentos son, primero, la inseguridad social, el segundo, nos habla acerca del costo de oportunidad y el tercero, un quiebre económico. Vamos a explicar entonces el primer argumento, y es que entendemos que en la medida en que estas personas se hacen cargo del total de los fondos que quisiesen requerir, entonces estas personas se ven libres de gastar estos fondos, como bien dice la contraparte, en lo que sea. En ese sentido, entonces, entendemos que actualmente se da una inexistencia del homos económico. ¿Qué significa esto? Que las personas no cuentan con la racionalidad económica perfecta, es decir, una persona no sabe perfectamente cómo invertir, a no ser que haya recibido unas clases de economía. Sabemos que no todas las personas tienen la accesibilidad a estas clases. En ese sentido, entonces, hay que sumarle este perjuicio que las personas son impulsivas, que las personas son racionales, lo que dificulta aún más este proceso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos personas que no tienen los conocimientos necesarios para invertir, tenemos personas con una emocionalidad que incluso los puede dificultar, y además esto entonces deriva la dificultad para invertir en áreas rentables. Inversión, por ejemplo, por poner un caso que puede ser, ok,
tengo la total disposición de mi fondo y lo invierto en una casa. Parece ser que si bien invertí en un momento, nada más seguro que esto realmente sea rentable. En ese sentido, entonces gasté la totalidad de mi fondo en una casa que no se me asegura la rentabilidad y aún tenemos razones para creer que puede estar baja en tanto tenemos estas condiciones. Entonces que perdí la totalidad de mi fondo y ya no tengo dónde apoyarme en ese sentido. Entonces parece ser mucho más razonable que la inversión esté en la AFP, que la AFP sea la encargada de reinvertir este dinero y que además nos generen ganancias. ¿Qué mejor? Su punto, no sé si lo tiene. Es que usted no está vendiendo una AFP que son otros privados, que son perfectos, que van a invertir perfectamente, que no hay ningún riesgo que nosotros vayamos a perder plata, y nos está vendiendo a nosotros como gente que va de tal manera a invertir de manera negativa sus propios fondos. La AFP corre riesgo y puede fallar tanto como nosotros. Muchas gracias, pero parece ser que no es que aquí se interpongan afirmaciones gratuitas, sino que hay un razonamiento previo y entendemos que esta persona, si bien nada nos garantiza que se cumpla con la racionalidad económica previa, en tanto las personas son emocionales, no tienen este acceso a la capacidad de inversión y la AFP además se ha comprobado según la máxima de la experiencia que efectivamente esta inversión cuenta y además es diversificada, es decir, la AFP no invierte solo en un campo, y sino que invierten en distintos. En ese sentido entonces se facilita la reinversión y en ese sentido la utilidad de estas ganancias. Habiendo entonces terminado la anterior y poniendo a disposición de mi argumentado el segundo argumento que nos habla acerca del costo de la oportunidad y el tercero que nos dice acerca del quiebre económico, es que termino mi discurso. Por todo lo anteriormente dicho, muchas gracias. Muchas gracias, soy Anton Kotzwitz y ahora soy segundo orador de la banca a favor de la tesis y ahora voy a desarrollar los argumentos. Primero me gustaría aclarar que aquí no estamos debatiendo si es que la gente retire sus fondos va a ser positivo o va a ser negativo para ellos. Simplemente nosotros y la tesis queremos darle la posibilidad de administrarlo ellos mismos. Son libres de equivocarse si es que lo desean, son libres de invertirlo bien si es que lo desean. No estoy garantizando resultados positivos siempre, tal como la AFP tampoco puede. Hay distintos fondos de la A a la E, de mayor a menor riesgo, y no están vendiendo una AFP en la que siempre rinde, en la que siempre es perfecta. Así no lo es, como lo está afirmando gratuitamente la bancada en contra. La AFP son privados. Es un privado que está reteniendo el dinero de otro privado para administrarlos ellos. Y ellos, ¿dónde está la legitimidad de eso? Voy a ir ahora a los argumentos, para que aclare eso, que no se está debatiendo si es que siempre es positivo o negativo, sino estamos debatiendo la libertad de darles la opción de elegir. ¿Ven lo mesurada que es nuestra medida? El argumento número 1 es la fecha de caducidad de la función de la AFP. La administración de fondos de pensión, o la AFP, ¿por qué existe? ¿Cuál es su necesidad? Esto nos ha explicado a lo largo del debate y creo que es importante. Administra nuestros fondos para que cuando lleguemos a la edad en la que ya no podemos trabajar, tengamos fondos para subsistir. Eso significa que cuando cumplimos los 60 o 65 años, dependiendo de nuestro sexo, su función se acabó. Ya administraron, ya hicieron crecer esa plata y ahora tienen que entregárnosla a nosotros, si es que lo deseamos, para hacer uso de ellos, como él lo dice, tal mismo la función de la AFP. No, muchas gracias. Entonces entenderá que es completamente legítimo que se les dé, aunque sea la opción de elegir. Lo que está planteando nuestra bancada es pasar de un sistema absoluto en que se les obliga a la gente a que su plata esté retenida a un sistema mucho más mesurado y centrado en el que se les da la posibilidad de, si una persona no sabe lo suficiente de economía o no se cree segura de ella misma para administrar su plata, la deja en la AFP. Y si es que se la cree, la utiliza y la retira. Y puede hacer mal uso de esa plata o puede hacerlo bien, pero es libre de hacerla. Eso es el punto de nuestra bancada. No nos hagan, que la bancada en contra no nos lleve el debate a otras partes. El argumento número 2 es el derecho a la propiedad privada y tiene que ver directamente, como ya expliqué con el argumento número 1, que es legítimo que se le dé la posibilidad de que se le devuelva. El argumento número 2 tiene que ver con que es la utilidad. Nuestra medida, que es que se les dé la posibilidad de retirar la totalidad de sus fondos a los pensionados, evidentemente soluciona el problema ya planteado y aceptado por la bancada en contra, que nos habla de que no tienen libertad de hacerlo hoy en día, de cambiar el status quo. Por último, voy a mencionar sobre el último argumento, que es el argumento número 3, que nos habla de la libertad. Estas personas tenemos que contextualizar lo que es un pensionado, una persona que ya llegó a su edad dorada, ya trabajó toda su vida. Ella puede hacer con esa plata, con esos pesitos que se ganó, lo que ella quiere. Si ella quiere viajar a ver los nietos al extranjero, no estoy haciendo falacia de misericordia, solamente estoy explicando, puede hacer lo que ella quiere. Si es que
para que a nosotros tal vez nos parezca una decisión económica errónea, pero para ellos es completamente legítimo. Y tiene que tener la oportunidad de elegir. Nos hablan de seguridad social versus libertad, y que por lo tanto la libertad se pone a un lado por el bien de la seguridad social. Pero de nuevo, asumiendo que la AFP es el mejor salvaguardador de la libertad social y no nosotros, otro privado. Ahora sí se lo escucho. Pero usted asume que la libertad es un bien en sí mismo, cuando perfectamente puede no hacerlo. Yo puedo darle la libertad a alguien de matar a alguien o no, puede hacerlo, pero al parecer dar ese tipo de libertades no es bueno en sí mismo. Pero de nuevo, no estoy garantizando resultados positivos o negativos. Solamente estoy hablando de que es legítimo darle la opción de elegir. Entonces, no estamos teniendo un punto de choque claro acá, porque usted me está diciendo son resultados negativos, o pueden haber resultados negativos de esta libertad que se les da. Y yo no estoy debatiendo eso, estoy debatiendo que es legítimo darle la opción de elegir, ¿no? Creo que dejé claro los tres argumentos, hablando de legitimidad, utilidad y proporcionalidad, se me olvidaba. La misma tesis nos da proporcionalidad al decir no se puede. Estamos pasando de una medida absoluta a una medida completamente central. Y es factible, evidentemente la plata está y se le puede devolver a la gente. Entonces, nuestra solución se mantiene, los argumentos la respaldan bien, y si no hay nada más que decir, con eso termino mi intervención. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes a los presentes, mi nombre es Guillermo González y en esta ocasión voy a hacer el discurso de argumentación y posteriormente el discurso de conclusión de la tesis ya mencionada. Hay que pasar a referirse un poco al contexto bajo el cual vamos a argumentar en esta ocasión. Y es que tenemos un contexto en el que el problema que nos plantea la contraparte es la libertad, asumiendo la libertad en primera instancia como un valor bueno en sí mismo y como la libertad como un valor absoluto, un valor que no puede ser cuestionado incluso frente a criterios como el bien común. Y es que nos dice que no va a garantizar resultados, lo repito a lo largo de todo su discurso, solo estamos discutiendo si tiene que haber libertad o no tiene que haber libertad. Si no me garantiza si esa libertad es buena o si esa libertad es mala, usted no me está probando nada, absolutamente nada. Entonces tiene que probarme que esa libertad es buena, tiene que probarme que la libertad tiene un sentido. Y si va a argumentar respecto a que la libertad es buena en sí misma, entonces es una afirmación gratuita. Y tal y como lo hizo mi punto de información, entonces parece ser que la libertad no siempre es buena en sí misma, su punto. Cuando uno es libre de tomar decisiones, esas decisiones pueden traer resultados positivos o negativos. Entiendo su punto, yo soy libre de asesinar a alguien o no. Ese resultado puede traer libertades, puede traer resultados negativos. El Estado tiene que permitirme que usar todas esas libertades generen perjuicios para otras personas. No tiene que permitirlo. Tiene que haber un criterio del bien común, un criterio que pondere efectivamente beneficio versus perjuicio y no me pondere nada. Y ahora, por último, si es que lo que usted está buscando es la libertad, le pongo un contracaso súper simple. Entonces que no existe una AFP, que la gente no esté obligada a invertir el dinero de su ganancia en una institución que el Estado le dice que invierta el 10% de su trabajo y se quede con todo el dinero de su trabajo y disponga de toda su propiedad. Eso podría ser un contracaso. Ahora, después de dar el punto, después de plantearme el argumento, tenemos un primer argumento que habla de la inseguridad social que fue explicado anteriormente por la contraparte, pero falta por el introductor, pero hay que entender algo, y es que ya jubilado la AFP sigue cotizando el dinero que todavía no me entrega. Entonces, entendiendo eso, parece ser que el fin, y refutando un poco el contexto que me da de su primer argumento, el fin de la AFP no solo acaba cuando yo ya me jubilo, sino que después de que me jubilo ese dinero se sigue invirtiendo y por lo tanto sigue siendo más razonable que mi patrimonio aumente si es que tengo especialistas, como se nombró anteriormente, en la AFP, que en que lo haga yo por mi propia cuenta. Y hay que entender además otros aspectos que ignora la contraparte, que no es solo de que vaya a invertir mal, sino que directamente existe una incapacidad de invertir, y eso paso dentro de mi segundo argumento, que es el costo-oportunidad. Aquí hay que comparar. Tenemos una sustentabilidad que va a dar la propia persona, va a retirar su dinero y con ese dinero tendrá que hacer algo. Puede que su inversión sea buena, nosotros planteamos anteriormente argumentos para creer que eso no es así, pero si es que esa inversión llegase a ser buena, primero tiene dos errores, que primero, no puede ser diversificada en tanto no posee los recursos que sí posee la AFP al reunir fondos de muchas personas para invertir acciones en distintas empresas que le den más seguridad a la inversión que está dando, y que las inversiones que son más rentables y las inversiones que son más seguras precisamente requieren este
requieren esta alta cantidad de dinero, o por ejemplo un corredor de la bolsa si yo quiero invertir en empresas. No todas las personas tienen título de corredor de bolsa y asimismo no podrían invertir, y si lo hacen a través de ello, bueno, la comisión sería más alta que a través de una AFP. Y en segundo caso tenemos la sustentabilidad que da la AFP, es que tenemos antecedentes para creer que la inversión va a ser más buena en tanto se opone directamente a lo anterior, es más diversificada, pueden superarse los altos costos que genera invertir, por ejemplo, acciones de una empresa, y es mucho más seguro en tanto estoy recurriendo a expertos que tienen conocimiento en economía y que es menos razonable creer que vayan a dar pasos o impulsos emocionales, como una persona común y corriente. Ahora tenemos por último un tercer argumento, que habla de la crisis económica que se produciría. Antes de su punto. Déjeme referirme a sus ejemplos de libertad, de matar a una persona. La libertad no consiste en eso. La libertad descansa sobre la acción o la dirección, que usted no puede pasar violentamente. Entonces, entiendo su punto. Yo controlo el discurso. Ahora, entendiendo, claro, se reduce la libertad en tanto está coartando la libertad de otra persona, entonces parece que la libertad en sí misma no es buena, sino que solo mediante ciertos criterios podemos tener libertad, que sea no tentar a otras personas o no tentar contra el bien común, que es lo que estamos demostrando. Aquí se está tentando contra el bien de todos los jubilados, en tanto no hay seguridad alguna de su inversión posterior. Y además tenemos otro elemento que atenta aún más contra el bien común, que es la crisis económica que se desarrollaría. En tanto, se reduce considerablemente las inversiones que va a tener la AFP de manera posterior de manera posterior al retiro, porque posteriormente a llegar a la de jubilación se siguen invirtiendo. Como se va a reducir la inversión, entendemos entonces que la economía se estancaría. En tanto, las empresas que funcionan mediante acciones necesitan obtienen sus fondos mediante la inversión de accionistas. En tanto no existe esta inversión de accionistas, en tanto las AFP no están cotizando, se reducen los fondos para funcionar y por lo tanto la capacidad fáctica de realizar inversiones de las empresas en las que invierte la AFP considerablemente, trayendo por resultado una situación económica estancada o desfavorable para todos, no solo para los jubilados como planteamos en el argumento anterior. Entonces, entendiendo estos puntos, es que manifestamos una postura en contra de la tesis planteada. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Que pase el contraargumentador de la postura afirmativa. Su primera palabra. Buenas tardes, señoras del jurado, público presente y bancada opositora. Mi nombre es Hugo Jimeno y seré el tercer orador de la bancada afirmativa. Primero que nada me quiero hacer cargo de una cosa que dijeron, de un semi-contracaso que podrían haber puesto, que nosotros nos lo planteamos también, que pudieron haber puesto, y es que no exista la AFP. Me dicen que la AFP podría no ser legítima. Y esto es muy importante porque en la legitimidad también radica hasta dónde termina el trabajo de la AFP. Cosa que es muy importante en este debate. Déjenme hablarle un poco de la AFP. Para nosotros la AFP sí es legítima, ya que en una sociedad se genera la necesidad, la aspiración de jubilarse. Siendo realistas, hoy en día se escasean las personas que planifican su futuro y puedan disponer bien de su dinero. Ahí radica la legitimidad de la AFP, en que proporciona la posibilidad de jubilarse, una aspiración totalmente legítima, pero prácticamente irrealizable, sin la ayuda de una institución. Lo que no creemos es que sea legítimo que puedan retenerlo después de que se jubile, porque el objetivo es proporcionar una jubilación. Ahora quiero proceder a sus argumentos. Me llegan diciendo que hay una inseguridad social. Me llegan diciendo que hay una existencia de racionalidad económica, que las personas son emocionales, pero déjenme decirlo, es una falacia de causalidad, porque el hecho de que las personas sean emocionales no quiere decir que vayan a invertir mal. De hecho, las mejores inversiones requieren grandes riesgos. Las mejores inversiones hechas por Bill Gates requieren el uso de emocionalidad. Y esas sí han traído mucho crecimiento económico para el país. Me dicen también que aún así nosotros defendemos que está presente la libertad. El hecho de la propiedad privada al momento de terminar el trabajo de la AFP. Como les dije, el trabajo de la AFP es otorgar la jubilación. Después de eso ya no es legítimo. En un principio sí es legítimo, pero después no. Ahí chocan unos derechos. La gracia, como repito y lo voy a reiterar todo mi discurso, la gracia de la AFP es otorgar la jubilación. Después de eso la persona tiene la libertad de hacer lo que se le plazca con su dinero. Y eso no quiere decir que lo va a invertir mal. Y no quiere decir que la AFP debería invertirlo. Porque ustedes quieren decir que
¿Por qué no mejor lo invierte todo el Estado? Pero entonces, ¿por qué no nos volvemos marionetas del Estado y dejamos todas nuestras decisiones al Estado? Si probablemente el Estado podría hacerlo mejor de esa manera. En eso no radica ser un ciudadano de esta ciudad, de una nación. Radica en que tus propias decisiones pueden llevar a algo bueno y algo malo. Uno se hace presente, uno toma responsabilidad de esas propias decisiones. Dicen que hay un costo de oportunidad. Es mejor que la maneje el Estado porque inversionan mejor, pero la inversión no solo consiste en generar plata. ¿Qué pasa si una persona jubilada quiere ir de viaje con su familia? ¿El Estado le podría inversionar eso? No, esa es una inversión con la familia para generar sentimientos. Es una inversión que no podría ser realizable si no se le otorga la jubilación a la persona que estuvo trabajando los 50 años para después haber tenido una pensión mensual de 80.000 pesos, en donde probablemente no podría viajar más allá de Curicó. Me dicen un tercer argumento, quiebre económico. La AFP necesita la economía chilena, o sea, que se siga circulando esa plata es necesario para la economía chilena. Yo les digo que es mentira, porque esa plata va a ir para la persona y esa persona la va a invertir. Entonces esa plata también va a circular por la economía chilena. Esto no afecta a la economía chilena, puede afectar a la AFP, pero ¿qué nos importa? Porque la AFP es una institución privada, ¿o no? Y aún así se le está otorgando el derecho a la propiedad privada de la persona. Así que, si usted tiene algo que preguntarme, le ruego que me lo pregunte ahora. Entonces sigo. Nuestros tres argumentos quedan en pie. Un poco me voy a referir también a que nos dicen que no disponirían bien de esa plata. Nosotros no aseguramos que disponirían bien de esa plata, pero nosotros defendemos que es necesario para una sociedad que esté la oportunidad de decidir si es que podemos invertir en esta plata. No podemos, sino cómo nos vamos. Es un poco una idea comunista en donde tenemos nuestra cantidad de lo que generamos y vamos a darle todo al Estado para que él decida por nosotros, él nos vaya a comprar esto, nos diga que no a esto. Así no funciona una economía, así no funciona una sociedad. Nosotros tenemos el deber, la libertad de tener nuestras propias decisiones. Y eso va de la mano con que tengamos nuestra propia plata después de la jubilación. Porque como dije, la AFP tiene como propósito jubilarse. Todo lo que viene después es de la persona. La AFP controla la parte previa. Después ya no es legítima la AFP. El propósito, lo que la gente quiere es jubilarse. Con eso termino mi discurso. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes, soy Carlos Morales, en esta oportunidad contraargumentador de la bancada en contra de la tesis ya tan mencionada. Antes que nada quiero hacer una aclaración respecto a lo que se está dando este debate, porque se nos habla de que primero aquí se busca solucionar el problema de la libertad, del bien privado, y nosotros le contraargumentamos que este problema no existe porque se está viendo en busca de un bien superior como es la seguridad social, a lo cual en ningún momento se hacen referencias, sino que en algún momento lo pasan a tocar tangencialmente diciendo que las AFP existen para asegurar pensiones. Pero esta es una contradicción respecto de su punto de vista. ¿Por qué? Porque si realmente la libertad y la propiedad privada fuera tan importante, entonces las AFP no existirían. ¿Por qué? Porque en ningún momento se le podría exigir a las personas dejar parte de su propiedad privada durante 40 años con privados, según su propia postura. Entonces, según su medida de que durante 40 años se junte dinero en privado, sería una vulneración a la propiedad privada muy grande. Por lo tanto, se desprende que según su propia medida no deberían existir la AFP. Si no existen la AFP, no hay puntos todavía, no se pueden acumular los fondos para después ser retirados en su totalidad. ¿Su punto? Creo que ya explicamos tremendamente que la AFP tiene una necesidad previa a la jubilación, pero no, como mismo nos dice la tesis, estamos debatiendo luego de la jubilación. Ya, entendí su punto. Entonces ustedes hacen referencia a un acierto de libertinaje con Pucarraca. Nosotros tenemos que entender que si vivimos en sociedad, estamos bajo el contrato social, donde nosotros aceptamos ser derechos. Dentro de estos derechos, por ejemplo, está la libertad para que nosotros podamos vivir en comunidad. Respecto a esto, se justifica el derecho a la propiedad privada y la libertad de hacer nuestros actos para tener un mejor futuro, porque nosotros como Estado no podemos permitir que los adultos mayores después se vayan a quedar sin pensión. O sea, a lo que hace referencia y que es precisamente lo que busca todo nuestro argumento, es precisamente a decir que si dejamos que las personas comunes y corrientes se queden con las pensiones, va a ser un perjuicio para las mismas pensiones que ellos buscan satisfacer, porque nada nos asegura
que vayan a invertirlo de buena forma, nada más asegura que a lo largo del tiempo vayan a poder vivir dignamente con la inversión que vayan a hacer. Es más, todo nos hace creer que vayan a vivir peor. ¿Por qué? Por precisamente los argumentos que hemos mencionado respecto de la inseguridad social. O sea, las personas no tienen los conocimientos necesarios para poder saber administrarlo de la mejor forma. El sistema sería muy inestable. Es más, el perjuicio económico se podría a un sistema económico en su conjunto. ¿Por qué? Porque las mismas empresas no tendrían el capital suficiente en la que basan sus operaciones. Si las empresas no se cuenta con la diversificación de todas las empresas estar invertidas, va a haber una crisis económica. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen el sustento de su inversión. Pasando a referirme a su argumento en sí respecto de la caducidad de la AFP, bueno, esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque las personas, después de que se jubilan, siguen cotizando sus fondos. Por lo tanto, las AFP se siguen haciendo cargo del dinero. No es que una vez que termine la AFP, ahí queda su fondo de pensiones y solamente se consume por la persona, sino que también siguen en el mercado de la bolsa de comercio cotizando. Por lo tanto, este argumento caería por sí. Respecto a la propiedad privada y la libertad, los cuales son derechos, los cuales se puede agrupar en un mismo argumento porque responden la contraargumentación respecto de que sí hay un criterio mayor para poder limitarlos, porque aquí hay que entenderlo, que nosotros bajo ningún momento lo estamos suprimiendo la propiedad privada y la libertad está a disposición de las personas, sino que de forma delimitada. ¿De qué forma limitada? Parcializada, que es precisamente la definición de pensión. La definición de pensión es que se subdivide el total. Ellos, al decir que bueno, las pensiones, la AFP cumplen su objetivo porque entregan la pensión una vez, señores, eso no es el concepto de pensión que se ha definido. El concepto de pensión es que un fondo total ha sido dividido. Por lo tanto, lo mismo que ellos nos plantean, se estarían entrando en contradicciones respecto a los términos que se han dado a ustedes. Pasando ahora a referirme a reafirmar nuestro argumento, el primero de la inseguridad social, que ya queda bastante claro, respecto de que sería un perjuicio grande para los jubilados poder invertir su fondo de pensiones sin tener los conocimientos necesarios. Sería algo demasiado arriesgado creer que esto le permitiría poder desarrollarse a futuro. O sea, ellos mismos nos dicen que existe la necesidad de las pensiones y esta necesidad se vería muy afectada si es que permitimos esto. ¿Por qué? Porque todo nos hace llegar a creer que las personas, por ser impulsivas, por ser emocionales, hagan una mala decisión. Nos dan el ejemplo de Bill Gates, de que una persona haya tenido una buena decisión, nos hace creer que todas las personas vamos a pegarle un palo al gato, como se dice, de encontrar una muy buena inversión y poder ser todos muy ricos, porque si fuera así, ya a todos aquí se les habría ocurrido una idea magnífica para poder ser millonarios. No es así, es una entre millones de personas. Respecto al costo de oportunidad, claro, todo me hace creer que, por ejemplo, la diversificación de las empresas, que es algo muy importante, es más rentable que, por ejemplo, invertir en una casa, y es más seguro porque no corremos el riesgo de que, por ejemplo, si se quema la casa, no tenemos inversión. Con la diversificación de las pensiones tenemos una seguridad que siempre vamos a tener que estar recibiendo de todos lados. Y la crisis económica, bueno, también ya se ha explicado. Si se afectan los fondos capitales de la empresa, bueno, la empresa no va a poder actuar y se va a perjudicar el sistema económico en su conjunto. Por su atención, muchas gracias. Las conclusiones cuentan con 3 minutos, no hay punto de información en nuestros discursos, recordarle a los... Buenas tardes a los presentes, mi nombre es Guillermo González y en esta ocasión vuelvo a hacer la conclusión del debate que ya se ha dado. Hay que partir por los términos dentro de los que se desarrolló el debate y tenemos primero un conflicto respecto a cuál es el problema bajo el cual vamos a evaluar esto. Como conclusión voy a hacer la labor de evaluar el debate mediante ambos problemas. Tenemos primero un problema que es la idea de libertad. Nosotros desde un comienzo nos ponemos directamente a que la libertad sea un problema en sí mismo, que la libertad sea buena en sí misma conseguirla. En tanto, esta libertad puede ser limitada en pos de un bien superior, y si es que vamos a evaluar el debate respecto a algo, hay que evaluarlo en pos de un bien superior, de que se generen más beneficios que perjuicios, no venir a garantizar ningún resultado, que es lo que plantea la contraparte. Ahora, si entendemos que ese problema es así, que la libertad es buena en sí misma, bueno, ya se planteó un contracaso que no ha sido refutado por la contraparte, y es que es súper simple. Si es que queremos resguardar la libertad, entonces que no haya AFP, no estemos obligados a invertir, a guardar nuestro dinero, que dispongamos libremente de él, porque las decisiones no pueden ser juzgadas y se puede hacer lo que quiera con ellas según lo mismo que plantea la contraparte. Pero es que aquí caemos en una contradicción, y es que la contraparte nos dice que las AFP existen para resguardar algo, que es la seguridad de los jubilados. Entonces, si nos dice que es para resguardar algo, la seguridad de los jubilados, entonces parece que estamos de acuerdo. Parece que aquí hay que resguardar un bien superior y comparar beneficios versus perjuicios. Entonces, bajo esa óptica, paso a analizar ahora el debate. Y es que tenemos
tenemos argumentos planteados por nuestra bancada que nos dan paso a creer que existen perjuicios. Un perjuicio para el mismo jubilado, en tanto no puede solventarse respecto a que hay una inseguridad en las inversiones que va a realizar, a que aunque existiera esta seguridad es mucho más seguro invertir en la AFP, por lo tanto se beneficia aún más al jubilado. Y último punto, que la economía en general, y por lo tanto todos nos veíamos desfavorecidos por realizar este tipo de por realizar la medida que plantea la contraparte. Y es que la contraparte solo responde a esto diciendo que no se vería, en el peor de los casos se verían afectadas solo las AFP. Nos concede ese punto, y es que si se ven afectadas las AFP, entonces ¿cómo van a poder ser beneficiadas las personas que van a jubilar? Entonces, entendiendo que las refutaciones planteadas a los argumentos hasta ahora son insuficientes, en tanto se acepta el problema que es un bien superior, o sea, hay que comparar beneficio versus perjuicio, la libertad no es buena en sí misma, se nos refuta solo mediante una falacia de generalización apresurada el que se necesiten inversiones riesgosas. Y de hecho, se nos cuestiona una falsa causalidad, pero en realidad jamás se ataca el nexo causal, más que con este ejemplo particular que ya está refutado. Y que los argumentos planteados por la contraparte, que corresponden solo en tautologías de decir, bueno, queremos más libertad, segundo argumento, bueno, hay más libertad, se soluciona el problema, entonces, que corresponden a ese tipo de tautología, a un tercer argumento en el que habla de un contexto que se refiere nuevamente al problema que ya está refutado, y un primer argumento que habla de que la legitimidad de la AFP solo existe ahí, pero eso ya está negado, en tanto el asegurar una mejor pensión se asegura incluso después con la inversión posterior, después de que yo llego a la jubilación, es que pido un voto a favor de mi bancada. Muchas gracias. Vamos al conclusor de la postura afirmativa para dar su primera palabra con 3 minutos. Bueno, Sanders Kostlitz, y ahora voy a cumplir este tema. Mirándolo desde afuera, los puntos de choque que vi fue seguridad social versus libertad de disponer. Y creo que lo que más marca este debate es nosotros, nuestra bancada, hablando de legitimidad, y ellos hablando de utilitarismo, ¿verdad? Ellos nos hablan de que siempre va a ser más útil que a la AFP maneje nuestro dinero. Siempre va a ser más rentable, siempre va a ser mejor. Nos hablan que nosotros, los que no somos miembros de la AFP, somos gente emocional, y aparte nos dice que la emocionalidad, por lo tanto, puede ser negativa. Pero, ¿quién maneja la AFP? ¿Robots o gente emocional? Igual que nosotros, privados. Por lo tanto, hay una tremenda contradicción ahí, por lo tanto ellos también pueden ser emocionales y también ser negativos. Aparte, no venden la AFP como este sistema perfecto en que siempre genera rentabilidad. Hay distintos fondos de la AFP, desde la A a la E, de más riesgoso a menos riesgoso. Si yo lo pongo en el más riesgoso, puede ser que incluso pierda dinero. Entonces, ¿el fin justifica los medios o no? Y aparte, ¿ese fin es realmente más positivo? Nos hablan de que el tercer punto de choque que veo es inversión económica versus inversión etérea. Tal vez para un jubilado que ya está en el final de su día, no lo he discutido tanto, pero es central de este debate, que su plata rinda más no es realmente su objetivo principal, tal vez no es lo más positivo para él, sino bienes etéreos, viajes, etc. Lo que él quiera hacer y tiene que tener la libertad de poder disponer de ella. Entonces, seguridad, lo lamento mucho. Seguridad social versus libertad de disponer. Nuestra medida solamente le está dando la posibilidad de, si quieren, sacarla, y si quieren no. Si realmente no se sienten seguros, pueden mantener la AFP ahí para adelante. O sea, es completamente más aterrizada y está en el medio. Pasamos de no pueden disponer a tienen que sacarla totalmente a si quieren pueden sacarla. Y están en su libertad para sacarla. No podemos garantizar resultados negativos ni positivos porque nosotros no estamos hablando de utilitarismo. Y si estuviéramos hablando de utilitarismo, ¿cómo se mide el utilitarismo cuando estamos hablando de medios etéreos versus medios económicos? Entonces, realmente creo que nuestra medida es legítima, que es lo que su medida no tiene. Ellos nunca se han aterrizado al problema central de la legitimidad. Solo han ido a que es más útil, y nos ha vendido como que la AFP siempre es más útil, pero realmente siempre es más útil. Entonces, su único punto es utilidad, y realmente creo que he planteado dudas razonables para mencionar que la AFP no siempre es la opción más útil, y tal vez la opción más útil para un jubilado no siempre es el crecimiento económico. Entonces, legitimidad versus utilitarismo. Y su utilitarismo creo que también se cae. Entonces, nuestra medida es proporcional, es legítima, es útil y es factible.
aparte quisiera mencionar que se levantó como un contracaso truculento en la segunda intervención en vez de hacerlo desde el principio, y después como que se abandonó y volvió, y nada, solo quería mencionar eso, que esto soy un poco el debate. Entonces creo que dejando todo claro, con eso termino y concluyo este debate. Ya se